Y el tema del mensaje de hoy es el tiempo de la preparación. ¿Ustedes pueden repetir, por favor? Una vez más, el tiempo de la preparación. ¿Sabe, queridos? Iglesia bendecida. El tiempo de la preparación es un tema que nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando este precioso tiempo en nuestras vidas. Nuestras vidas, en el mundo que vivimos, en esta generación, está repleta de compromisos, distracciones, urgencias y necesidades. ¿Cuántos saben eso? Amén. Mucha distracción por todos los lados. Las personas hoy son multitareas. Tienen información hoy, todo se hace a través de ese aparatico. Pero muchas veces nos sentimos distraídos, ocupados. Y hoy quiero traer este tema porque Jesús está alertando, trayendo una alerta a la iglesia. Nuestra vida, como dijo, está repleta de compromisos. Sin embargo, iglesia, es esencial reservar un tiempo para cuidar de nosotros adentro, nuestra alma, nuestro espíritu, fortalecernos espiritualmente y prepararnos para lo que está por venir. Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados para lo que está por venir? Amén. Y debemos, la Biblia dice que nosotros debemos permanecer vigilantes. La Biblia dice, vigilad y orad. Vigilar significa estar atento a lo que está por venir. Pero nosotros debemos primero abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo. En Hebreos 3:15 dice así: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Significa que muchas veces nuestro corazón puede se poner duro por las luchas, por las obligaciones, por una agenda llena, y en nuestro corazón no está listo, como el pastor Mauricio predicó la semana pasada sobre las semillas, sobre el terreno que es el corazón. Y es importante, nosotros tenemos el corazón cuando nosotros, ahí dice, cuando ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Amén. ¿Cuántos quieren abrir el corazón este día? Yo quiero tener mi corazón sensible para escuchar a Dios, porque vamos a necesitar escuchar su voz, principalmente por lo que está por venir. Sabe, queridos, en el mensaje de hoy vamos a reflexionar sobre la parábola de las 10 vírgenes y explorar cómo el tiempo de la preparación impacta nuestras vidas, nuestro futuro y nuestra eternidad. No sé si tú sabes, tú vas a vivir en la eternidad en uno de los dos lugares, o apartado de Dios o en la eternidad con Jesús. Y aquí es el tiempo donde vamos a prepararnos, donde vamos a nos poner listos para entrar en la eternidad con Cristo, o apartado de Él. Pero es aquí, en estos 80, 100 años, los más robustos viven a 100. Pero la Biblia dice que a partir de los 90 ya es cansancio e enfado, como dijo el salmista. Pero tenemos que prepararnos. Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Es aquí el momento donde tenemos que prepararnos. Nosotros vamos a vivir la eternidad juntos. Nosotros aquí, gloria a Dios que esa iglesia creo que todos van a estar en la eternidad juntos. Amén. Pero tenemos que aprender aquí lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. En las relaciones con Dios y uno con el otro. ¿Sabe, queridos? Vamos a trabajar hoy en la parábola de las 10 vírgenes. Explorar cómo el tiempo de la preparación nos prepara para el futuro. Yo voy a leer la parábola y usted me acompaña en la pantalla. Mateus 25, 1 adelante, dice así: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes
que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. 5 de ellas eran, ¿qué? Insensatas. Y 5 eran prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. Y la medianoche se oyó el gritar: he aquí el novio, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. El 10. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio. Y las preparadas, diga preparadas, las que estaban preparadas, entraron con él en la boda. Y se cerró la puerta. Diga, cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen más, pues, porque no sabe el día ni la hora. Yo quiero hacer más una oración. Cierra tus ojos, ponga la mano en su corazón y declare así conmigo: Señor Jesús, yo necesito escuchar tu voz. Necesito que tú me hables, no lo que yo quiero, pero lo que necesito. Abre mi corazón, ayúdame a recibir revelación de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí, queridos, yo voy a leer un poco el contexto de la historia para que ustedes entiendan lo que estaba pasando en ese momento con Jesús y sus discípulos. Jesús estaba en el monte de los olivos con sus discípulos. Y Jesús contó esta parábola en respuesta a las preguntas hechas por sus discípulos, que ellos preguntaron: ¿cuál será el señal de tu venida y del fin de los tiempos? Preguntaron: Jesús, ¿cómo va a ser el señal de tu venida y cómo va a ser el fin de los tiempos? Entonces en Mateo 24, Jesús empieza a explicarlos todo lo que va a pasar. Nosotros estamos en Mateo 25, pero en el capítulo 24, Jesús empieza a explicar a los discípulos las cosas que iban a pasar. Y en el versículo 5 de Mateo 24 dice que habría falsos cristos. En el versículo 6 dice que habría guerras y rumores de guerras por todas las partes. Y en el versículo 7 dice que habían pestes y pandemias de una forma muy creciente. También habría hambre y escasez en muchos lugares. Desastres naturales iban a intensificar. También en el versículo 9 él dijo que habría persecución contra los cristianos, que iba a empezar una persecución. También en el versículo 10 dice que muchos cristianos abandonando su fe. Muchos no iban más a creer y iban a quedar en sus casas ya apartados de la fe. Habría en el versículo 11 falsos profetas. Y el versículo 12 dice que habría un aumento de la maldad de una forma muy acentuada. Y por eso que muchos iban a esfriar. Pero también en el versículo 14 dice que habría un glorioso movimiento evangelístico por todo el mundo. Y el evangelio del reino,
iba a ser predicado en todas las naciones. Eso es una profecía. Y hoy está pasando, hoy a través de las redes sociales, este evangelio, la palabra de Dios está siendo predicada en todos los lugares, los rincones. Yo conocí un misionario que trabaja con los indígenas allá en la Amazonia. Dice que ahí hay internet y los indígenas escuchan palabras, escuchan predicaciones. Los rincones más distantes hoy hay internet. Y sabe, queridos, las respuestas a sus discípulos, Jesús habla de 3 parábolas en la secuencia sobre el fin de los tiempos. La palabra del siervo infiel, la palabra de las 10 vírgenes que voy a trabajar hoy y de los talentos. En esas 3 parábolas, Jesús está comparando 2 tipos de personas. Ele está comparando o servo fiel, el prudente, com o servo malo e negligente. Está comparando as 10 vírgenes, 5 que são insensatas, 5 que são prudentes. E de los talentos, 2 de ellos que fueron, multiplicaban, deram atenção a lo que Deus havia dado, e uno que foi perezoso, lo escondió. São 2 tipos de pessoas que van a ver en el final de los tiempos. Sabe, igreja, todas estas parábolas têm um mensagem parecido. É que Ele vai ausentar-se, pero Ele vai retornar. Não sei se tu sabes, se nunca te dijeron, Jesus está regressando. Ele dijo, eu vou, pero eu vou a regressar. Agora, eu te pergunto, igreja, em que momento da história estamos nós? Quando tu mira todo isso que Jesus falou, que tu crees em que momento da história nós estamos? E Deus me trajo aqui hoje para alertarte que é o tempo de estar preparado. Com muito amor, dile a la persona que está a tu lado, hermano, é o tempo de estar preparado. Sabe, igreja, quando você, como sierva e siervo de Deus, conhece os tempos, você vai preparar-te adequadamente. Quando você conhece as coisas e conhece o tempo, consegue discernir os tempos, tu vas preparar-te adequadamente. Deus não quer amedrentar-te, Deus não quer que tu tenhas medo, não é isso. Pero Ele quer que tu prepare-te, para que tu puedas estar preparado. Sabe, queridos, algum tempo atrás, como 3, 4 meses, eu falei como se preparar-te para a crise que está por venir. Eu falei aqui como 2 domingos, eu dije que tu tinha que preparar-te também em el natural, sair de deudas, reservar recursos para tu vida, organizar tu agenda, preparar tu família, ter tempo. Então eu dije também uma maneira também contribuir, preparar tu coração para ser um coração generoso, não um coração codicioso, um coração com avarícia. Todo isso é o natural. Pero hoje eu estou aqui para dizer-te que há que preparar-se espiritualmente. Isso é o principal, porque todo isso se vai quedar. Não sei se tu sabes, tu não vas levar nada à eternidade. Tu nunca vai ver um carro fúnebre com um troque de U-Haul atrás com a mudada, verdade? A gente vai da mesma maneira que vino, sem nada. E depois, quando estão aí, os coveiros esses les sacam anillo, todo que a gente le puso. ¿Por quê? Porque é assim a vida. Pero espiritualmente, todo que tu hagas aqui agora va para a eternidade contigo. Tu vas ter caráter, tu vas ter el amor e a palavra de Deus. Isso vai quedar contigo por la eternidade. Todo que tu hagas aqui para o reino, tu vas levar para allá. Por isso que Jesus diz, vamos juntar tesouros allá, donde el ladrón no roba, donde la polilla no corrói. Maurício, ajuda-me aí, irmã. ¿Quê? Não corrói. Amém? Quantos querem levar tesouros ao céu? Sabe, igreja, e quando nós miramos esta parábola de las 10 vírgenes,
entendemos que elas estão aguardando o novio. As 10 estão aí esperando o novio. E sabe que isso genera um santo temor em nós outros? Porque não é simplesmente estar na igreja aguardando o novio que me hace prudente. As 10 eram semelhantes. Não se podia saber quem era prudente e quem era insensato. As 10 estavam aí, igualitas. Tinham suas lâmpadas, estavam aí aguardando o novio. As 10 foram invitadas. Nada estava aí infiltrada. Nada estava aí porque vou aqui tratar de infiltrar-me aqui na igreja e ver se consigo ser salvo. Não. As 10 haviam sido invitadas. Ellas oyeron el llamado del novio. Escucharon el llamado del novio. Aún habiendo oído el llamado del novio, no es suficiente. Sabe, por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, pero que poucos es. Muitos chamados, pero poucos es. Então, eles estavam aí aguardando o novio, não é suficiente. Ser chamado não é suficiente. Você oyó o chamado do Senhor. Creio que todos que estão aqui, incluindo a mim e a pastora Suzé, oímos, escuchamos o chamado do Senhor. Você vino adelante, chorou, buscou o arrependimento, recebeu Jesus, pero oír el llamado não é suficiente. As 10 tinham lâmpadas. ¿Qué são lâmpadas? As 10 tinham condições, estrutura dada por el novio para queimar. As lâmpadas estavam aí. E Deus nos está dando estrutura para queimar. Quantas Bíblias hoje há? Há Bíblia de estudo, Bíblia pentecostal, Bíblia com linguagem atualizada, muita material, apostilas que temos, estrutura, reuniões de oração, temos estrutura para queimar. Não há desculpa. Não podemos desculpar, não sabia. Não, está aí a palavra. Temos estrutura. Todas estavam com a luz prendida em el início. Todas estavam aí com suas lâmpadas encendidas em el início. Todas estavam queimando. E todas dormiram. Eu fui a estudar um pouco o que significava isso. É que elas tinham uma vida comum. Porque Deus não quer super crentes, robôs. Nós temos que comer, descansar, dormir, divertir-nos, estudar, orar. Família. Elas também tinham. Se cansaram e dormiram. Normal, uma vida comum. Eram pessoas como eu e tu. E sabe, queridos, as 10 estavam esperando, aguardando al novio. Pero havia 5 insensatas. 5 insensatas. E o que é a insensatez? E este será o grande peligro que vamos a enfrentar em el estilo de vida de los finales de los tiempos. Insensatez. E o que é insensatez? A palavra insensatez em grego é moros. Significa falta de sabedoria, cegueira espiritual e insensatez, que é não cuidar de lo que importa. Agora, bíblicamente, o que é insensatez? Vamos para a Bíblia, o que Jesus dijo. Dijo assim em Mateus 7:26: pero todo aquele que me oye estas palavras e não las pone em prática, é como um homem o quê? Insensato, que construyó su casa sobre la arena.
Por eso que hay muchos castelitos de arena que se están derrumbando. Hay muchos matrimonios que están en crisis. Hay muchas situaciones difíciles. ¿Por qué vamos a poner nuestra fundación, nuestra base en cosas que... Por eso que él dijo, aquel que oye mi palabra pero no la hace, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Tenemos que tener una base sólida, y la única base que tenemos es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, que es la roca principal para ponernos nuestra base, nuestra familia, nuestra vida, nuestros hijos, todo. ¿Sabe, queridos? El mensaje de hoy, no estoy aquí para volverte experto en detectar creyentes insensatos, no es eso. No estoy diciendo eso para que ahora ya se vayan a quedar un experto en detectar los creyentes insensatos. No, no haga eso. Es para mirarte a ti mismo. ¿Quién eres en ese contexto que estamos viviendo de estar aguardando el novio, de estar aguardando a Jesús? ¿Quién eres en ese contexto hoy? Sabe, queridos, yo sé que tú fuiste llamado. Todos que están aquí recibieron un llamado. Yo fui llamado del Señor. Hace 24 años. Dentro de una cárcel. Pasé 11 meses ahí. Y adentro de ese lugar, yo recibí un llamado del Señor. Y yo hice un pacto con Él. Yo dije, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Pero si yo voy a quedar, yo te voy a servir. Y ahí yo aprendí algunas cosas. Primero, que el arrepentimiento no puedo estar justificando, tratando de llorar por las consecuencias, porque uno tiene consecuencias. Aprendí a mirar más a las personas, a no ser egoísta. Pero había algo que necesitaba. Y fue cuando yo recibí el llamado. Yo entregué todo mi corazón al Señor. Yo digo, ahora no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y Dios me dio un llamado, no para llenar una iglesia, pero para saquear los infiernos y llevar el mayor número de personas al cielo para la eternidad. Este es mi llamado. Yo amo personas que están en distress, personas que están ahogadas, personas que están en el vicio, personas que rechazadas por el mundo, personas que están en el pecado. Esta gente, mi corazón atrae, porque yo sé que ese es mi llamado. Y tú fuiste llamado. No sé si tú sabes. Sé que nosotros tenemos estructura para quemar. Y sé que usted tiene un testimonio. Muchos aquí tienen un testimonio lindo. Yo conozco algunos testimonios. Y quizás cuando yo escucho el testimonio, digo, esta persona, si no fuera Dios, nem viva estaría más. De tanto que el diablo trató de acabar con tu vida desde la niñez, desde el vientre de tu madre, ya trataban de atacarte la vida, y tú estás aquí, es porque tú tienes un testimonio de vida. Amén. Y Dios te ama. Sabe, iglesia, muchos aquí fueron sacados de las drogas, de la depresión, de una vida vacía, sin sentido, de una vida de una desorden sexual, de todas las áreas. Estamos aquí porque Dios nos resgató de las tinieblas para su maravillosa luz. Y cuando yo recibí mi llamado, yo dije, wow, con mi pasado va a ser difícil. ¿Cómo voy a hacer? Porque mi pasado era muy oscuro. Y allí un hermano me dijo, pastor, no era pastor, Marcos, mira, en 1 Corintios dice que Dios escogió las cosas locas de ese mundo, las cosas vis de ese mundo, las despreciadas de ese mundo, para confundir las sabias. Entonces no te importes, porque si fuera así, ninguno de esos apóstoles estaría en la Biblia. Entonces levántate, glorifica al Señor, porque Él te ha escogido. Y Él va a trabajar contigo con ese tipo de personas. Gloria a Dios, tú fuiste llamado. Dile a la persona que está a tu lado, tú fuiste llamado, hermano. Y yo sé, iglesia, yo sé de todo mi corazón que tú crees en la palabra. Yo sé que tú crees en la palabra. Yo sé que tú acreditas lo que está escrito aquí. Amén. Yo conozco a tu vida.
Pero não pense em nada mais em esse momento. Mire para você. Mire para dentro. Em Coríntios, 2 Coríntios diz assim, 13:5. Ponga-se a pensar em quê? Em sua maneira de viver. E veem-se de verdade, sigam confiando em Cristo. Hagan a prueba e assim la pasan. ¿Es porque Ele vive em vocês? Vamos repetir aqui. Hagan a prueba e assim la pasan. Es porque... Pero, aí vem um pero, se não confiam em Cristo, de verdade, é porque Ele não está em você. E aqui é um alerta. Eu tenho que mirar onde? Vou mirar o pastor Maurício, vou chequear aqui para ver quem está. Não, Deus não te chamou para isso. Eu tenho que mirar adentro de mim, para estar seguro que Cristo vive em mim. Não vivo eu, pero Cristo vive em mim. Pero então, eu quero agora fazer uma aplicação. Como deve ser o estilo de vida que o Senhor espera de nós em esse tempo, em estilo de vida de los finales de los tempos. Como vai ser? Lo primeiro, que não é sobre intensidade. Vou agora tornar-me um super creyente e não é sobre intensidade, pero sobre constância e perseverança. Repita comigo, constância e perseverança. Isso é todo que a palavra nos diz, constância e perseverança. O desafio, igreja, não é começar queimando, é terminar queimando. Começamos bem, glória a Deus, a receber Jesus, o bautismo, estamos queimando de paixão. Pero com o tempo, uno se enfria, empieza a tratar as coisas de Deus como algo comum e nos tornamos frios. Então, com muito amor, dile assim, tem que terminar queimando, irmão. E isso deve quedar muito marcado em nossas vidas. Deve quedar muito marcado, porque mira o que diz em Apocalipse 2, 4 a 5. Diz assim a palavra, sin embargo, isso Jesus hablando a las iglesias, tengo em tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré a su lugar tu candelabro, el aceite. ¿Y cuál es el problema entonces, pastor? Gracias por preguntar, Mauricio. Gracias por hacer esa pregunta, me ayuda bastante cuando estou. Está muy bueno. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? Religiosidad. Repita esa palabra. Pensamos que somos livres de la religión. Pastor, ahora soy evangélico. Eso de imágenes, eso de rituales, eso ya no. Pero muitas vezes, como evangélicos, nos tornamos religiosos. Congregamos, começamos bem em reino, tendo paixão, coração queimando, tendo sinceridade, transparência. Sabe, queridos? E aí, diz a Bíblia, que nós podemos volver-nos uma religião sem percebi-lo. Muitos que tinham chamados para ser líderes, para ser pastores, com o tempo, não quero mais. É difícil. Por isso que Jesus disse, por favor, orem, para que Deus mande obreiros para a sua obra, porque grande é a cosecha, pero poucos os que vão a recorrer. Temos que orar, igreja.
Tenemos que orar para que Dios levante pastores, líderes, evangelistas, porque ahora es el tiempo de hacer lo que Dios nos llamó para hacer. Porque en la eternidad ya no va a necesitar más nada. Ahora es el tiempo. Y sabe, iglesia, ¿cómo uno se vuelve en religioso? Ahí en Isaías nos explica. En Isaías 29:13 dice así: dijo entonces el Señor, por cuanto ese pueblo se me acerca con sus palabras lindas, me honra con sus labios, pero, ¿de qué? Aleja de mí su corazón. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Muchos creen, gloria a Dios que esa iglesia no hay nadie así. Pero cuando tú miras la iglesia que está afuera, mucha cosa rara está pasando, mucha cosa difícil. Cuando uno ora, yo digo así, yo no acredito que, yo no lo creo que pase eso. ¿Por qué? Porque la gente se volvió a una religión. La gente muchas veces va a la iglesia para cumplir un ritual religioso, para aliviar su conciencia, para aliviar la culpa. Entonces yo tengo que ir a la iglesia como nosotros hacíamos antes. Vamos ahí, estamos ahí 3 Ave María, Padre Nuestro, pum, pum, pim. Ya cumplí, ahora voy a vivir mi vida. Pasa una semana y después, de nuevo. Entonces, iglesia, hay que tener cuidado para no volverse a la religión, porque no es cuestión de intensidad, pero de constancia, perseverancia para seguir, para poder quemar de amor por el Señor. ¿Cuántos quieren quemar? Y sabe, iglesia, el corazón sin entusiasmo, sin estar poseído por la esencia de Dios, se queda tibio. No es frío, no quema, no arde. Es tomado por un conformismo espiritual, una apatía que queda anestesiado. Ya las cosas no me tocan. Yo empiezo a venir porque tengo que venir, porque eso, porque aquello. Y eso es el peor lugar donde uno puede estar. Y por eso que Dios me ha llamado para alertar a la iglesia. Es hora de estar quemando por Jesús. Sabe, queridos, el desafío no es comenzar quemando, es terminar quemando. Por eso que dice en Hebreos 3:14, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firmes, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, iglesia? Hasta el fin. Y la confianza que tuvimos al principio. É lindo quando tu vês uma pessoa que se convierte, se bautiza, esta alegria, este gozo, lloran e predica. E é isso que Deus quer em nós. Ser encontrado com a lâmpada encendida é ser encontrado resplandeciendo a luz de Jesus delante de los hombres. Devemos permanecer em Jesus. E a única maneira que eu vou conseguir, que voy a lograr tener este gozo, esta unción, esta pasión por Jesús, es permaneciendo en Él. Cuando nosotros miramos al hombre, nos frustramos. No sé si tú sabes, yo voy a fallar contigo, tú vas a fallar conmigo. Somos humanos, no existe nadie perfecto. Todos pecamos y fuimos apartados de la gloria de Dios. Y ahora estamos en el camino de arrepentimiento, de búsqueda, de humillación, de nos humillarnos delante de Dios para recibir. Pero tenemos que permanecer en Jesús. ¿Cuántos quieren permanecer en Jesús? En Juan 15:4-5 dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará ¿o qué? Muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ah, pastor, eu quero dedicar-me a dar fruto. E muita gente quer dar fruto. Pero a única clave para que tu puedas dar fruto é permanecer em Ele.
y los frutos virán automáticamente. Una árvore frutífera, tú no tienes que presionarla para dar frutos. Una árvore de manzana, ¿qué pasa? Ella tiene su ADN y ella puede dar fruto naturalmente. Así es tu vida. Cuando tú permaneces en Cristo, cuando tú estás en la vida, los frutos van a venir a 30, a 60, a 100 por uno. Con mucho amor, dile ahí a la persona, tú vas a dar mucho fruto, hermano. Dile ahí, tú vas a dar mucho fruto. Entonces, el desafío es terminar quemando. Diga así, tengo que terminar quemando. Ahora, cuando el pastor Esteban me llama el lunes y me va a preguntar, pastor, ¿cómo fue la prédica ahí en el español domingo? La respuesta correcta es, no sé, no lo sé. Solo vamos a saber de aquí 5 años. Porque no es una cuestión de estar quemando aquí ahora. Yo puedo hacer un culto de adoración. Tú vas a salir de aquí saltando, brincando. ¡Ah, gloria a Dios! Pero no es eso. Es de aquí 5 años. ¿Dónde tú vas a estar? ¿Tú vas a estar quemando? O como muchos dicen, no necesito más ir a la iglesia. Yo voy a hacer iglesia en mi casa. Ya, ¿cuántos y cuántos? De mi propia familia. ¿Sabe, iglesia? No es sobre aprender o prender la lámpara aquí y ahora. Pero sí es sobre quién va a estar quemando cuando Él venga. Eso se resume. Si tú puedes guardar algo de la prédica de hoy, es cuando quién va a estar quemando cuando Jesús sonar la trompeta. Sabe, por eso que dice que por su multiplicar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros vemos cómo está la situación afuera. Nos duele el corazón de ver las cosas que están pasando. Prende noticiario, es só tristeza, problema, asesinatos, robos y de todo más que uno ya sabe lo que está pasando. Y es para, sí, queridos, ponerte a ti una dirección en tu vida. Dios não quer que tu se torne hoje um super creyente. Agora já sei, pastor, vou sair de aqui, vou ayunar 40 dias, 40 noites solo com água. E vou ler a Bíblia toda em um mês, 2 vezes. Não é isso, querida. Não é isso. Pero, quizás tu pode sair de aqui hoje decidindo, eu vou ayunar uma vez por semana. Vou ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Escrever o que Deus me está falando. Procurar entender lo que Dios quiere hablar conmigo. Y allí no es cuestión de tornarte un super creyente, pero tener constancia y perseverancia. Por eso que yo digo que vamos a ver esta prédica de hoy, de aquí a 5 años. Cuando me pregunten, ¿cómo fue la prédica del día? ¿Qué día es hoy del mes? Día 10, 11, ¿verdad? 11 de junio. En el púlpito del Vida con Vida de Doral Español. ¿Cómo fue? De aquí a 5 años nosotros vamos a ver. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Gloria a Dios. Los insensatos comienzan quemando y terminan apagados. Mira lo que pasó con las 10 virgens, con las 5. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara está ¿qué? Apagando. E aí, queridos, em Apocalipse 3:11 diz: vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Em estilo de vida de los finales de los tiempos, la palabra de Deus, amém, permanecerá para sempre. E eu quero declarar sobre tu vida, igreja, que você se afirma em la palavra. Cree en la palabra, declara la palabra, vive la palabra y su vida no será destruida por la crisis que está por venir. Tú vas a ser bendecido como árbol plantada junto a las aguas que da el fruto en la estación apropiada y sus hojas no caen. Amén. Yo declaro sobre tu vida, toca a la persona que está a tu lado, recibe, tú vas a dar fruto. La crisis que está por venir no te va a matar. Tu vas a sobrevivir, porque tu vas a estar quemando. Amém?
La segunda cosa, para empezar a entrar en la conclusión, es que el aceite no se presta. En Mateus 25:8 dice así: las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están, ¿o qué? Y mira lo que ellas dijeron. Vamos a decir todos juntos. 1, 2, 3. No, respondieron estas. Diga, no. No le presto. Solamente usted puede comprar el aceite. Solamente usted puede buscar el aceite. Yo puedo ayudarte con la estructura. Podemos hacer la semana de ayuno y oración. Podemos hacer los seminarios. Podemos estar aqui com o grupo de intercessão orando. Isso é estrutura. Nos ajudamos para que você pueda, como aquele carrito que necessita. Quantas e quantas vezes os irmãos me deram este empurrão? Empurrão, que se diz, pastor? Empurrão. Ah, vai, pastor, vamos queimar. Me ajudou muito. Porque, na verdade, todos passamos por isso, muitas vezes estamos desanimados. Pero existem os irmãos, aleluia, que nos vão dar este empurrão. Amém? Agora, queridos, semana de oração. Ah, já sei, pastor, então já sei o que vou fazer. Eu vou acercar-me de uno que está lleno de aceite. E ele me vai dar. Aí eu vou aqui e digo, bueno, quem deve me ver aqui? Déme bajar um pouquinho aqui para ver aqui. Ah, já sei, Maurício. O líder de intercessão, Patrícia e Ángel. Por favor, vengan acá, Patrícia e Ángel. Vengan aqui. Dame tu bracito aqui de lado, aqui, desse lado aqui. Já sei, eu vou estar com eles. Por favor, Ángel, necesito aceite. ¿Tú me puedes prestar aceite, Ángel? No, pastor, el aceite ni se presta ni se compra. El aceite se busca en la intimidad con el Espíritu Santo, aleluya, día a día, momento a momento, instante a instante. Entonces, vamos a decir que, pastor, yo quiero aceite. Hay que buscar intimidad todos los días con Dios. Patricia, por favor, Patricia. Estoy un poquito cansado. Necesito aceite. Busca, pastor. Amén. Gloria a Dios. Déjeme ver quién más está con carita de que tiene aceite aquí. La abuelita, abuelita. Abuelita, ahora. Abuelita, necesito aceite. Por favor, préstame. No, pastor, el aceite no se presta. Usted se lo tiene que ganar. Gloria a Dios, abuelita. Qué bendición. Entonces, iglesia, ¿qué pasa? Yo tengo que... Diga a la persona que está a su lado, hermano, que tú necesitas de aceite, tú lo vas a tener que buscar. Aceite no se presta, aceite no se da. Y sabe, queridos, yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Sabe, una responsabilidad exclusiva tuya. Adquirir el aceite es una búsqueda de una cuestión individual, como el pastor Ángel dijo, entre usted y Dios. En tu lugar secreto, en tu momento de oración, es cuando tú vas a poder buscar el aceite. Por eso que en Mateo 6 dice así: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que estás en secreto. Así tu Padre, que lo ve, que hace en secreto, te recompensará. Aleluya, amén. El aceite es en este momento entre tú y Dios, en el lugar secreto, de intimidad, de búsqueda. Señor, yo necesito, estoy cansado, estoy frustrado, paso por lucha, yo necesito el gozo, necesito el aceite, habla conmigo. Y ahí dice el Señor que en ese momento Él te recompensará. Él te va a dar lo que tú necesitas y mucho más do que tú puedes pensar o imaginar. ¿Cuántos quieren más aceite? Amén. ¿Y qué es el aceite? Vamos a preguntar, ¿qué es el aceite? Gracias por preguntar, Mauricio. Tú estás muy atento hoy. Gracias. Es estar impregnado por la esencia de Dios. Significa un sentimiento de exaltación, un espíritu produciendo una admiración apasionada de alguien o algo, que se manifiesta en el modo de hablar,
de actuar en el modo que yo hago las cosas. Exaltación del Espíritu sobre la inspiración de Dios que nos lleva y nos llena de la presencia de Dios. Amén. Entonces, para que yo pueda estar lleno del aceite, yo tengo que apasionarme por Jesús. Amén. Dile a la persona, ¿quiere aceite? Apasionate por Jesús. Ese es el secreto. Cuando yo me apasiono por Él, porque quizás yo puedo estar apasionado por mi trabajo, puedo estar apasionado por mi familia en primer lugar, y Dios está ahí, pero está ahí en algún lugar en todas las mis prioridades. Pero cuando tú pones a Jesús, cuando tú te apasionas por Él y Él empieza a ser lo primero en tu vida y después los demás en la orden de esposo, hijos, trabajo, ministerio, ahí sí tú vas a recibir el verdadero gozo. Amén, aleluya. ¿Sabe, queridos? Él no va a venir buscar quien tiene lámpara. Él vendrá a buscar a quien esté quemando. Acumular aceite para quemar. El aceite no se presta. Y sabe, queridos, por eso que Él dice que tenemos que estar preparados, porque Él va a venir a buscar quien está quemando. ¿Cuántos quieren estar esperando al Señor? Y ahora, la tercera y última cosa que quiero hablar. Es una clave que si tú sales de aquí hoy con algo, guárdate esto. En hebreo, en el diccionario, en la hermenéutica bíblica, esta palabra es la clave para que tú puedas aprender algo poderoso hoy. Es el poder de la palabra no. Repita así, la palabra, diga no, no, de nuevo, no. Tú tienes que guardar bien esta palabra, aprendiendo a establecer límites y prioridades. Porque muchas veces nos enredamos. Como te dijo del inicio, una vida, muchos compromisos, mucho entretenimiento, muchas cosas que hacer y nuestra agenda está revuelta. No tenemos tiempo ni para ir al baño. Cuanto más pasar un tiempo, una hora, media hora con el Señor. Lee la palabra. Entonces, queridos, en Mateo 25, cuando las otras insensatas pidieron aceite, las prudentes dijeron, no, respondieron estas. Tenemos que aprender a decir no. Aquellos que alcanzan la excelencia, como estamos aprendiendo, van más allá de lo que se espera de ellos. Es el secreto de las personas que tienen sus prioridades en órdenes. Ellas descubrieron el poder de la palabra no. ¿Sabe por qué? Hay muchas distracciones. La distracción son una de las herramientas estratégicas del enemigo. Usará para mantenernos lejos de lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Vivemos en un mundo con mucha información. Hoy todo está aquí. Todo que uno necesita y hace, banco, todo se hace de la pantallita esta. Vivimos en un mundo con mucha información, tecnología, una generación multitareas, con mucha distracción por todos los lados. Más productivos y distraídos como nunca en la historia de la humanidad. Y el enemigo quiere desgastar a los santos, a los hombres y las mujeres, discípulos de Jesús. Y las cosas que el enemigo usa son distracciones, acusaciones, pérdidas, críticas, desilusiones. Por eso que en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y ¿qué? Destruir. Ese es el objetivo. Entonces Él va a tratar que tú estés bien apagadito, bien frío. Él no te preocupa con la gente de afuera, Él ya no, porque esos ya están ahí en el camino. Él enfoca en la iglesia, en dejarte bien ocupadita, bien distraccionado para apagarte. Pero yo quiero decirte que Jesús vino para traer vida y vida en abundante. Que el Espíritu Santo te va a llenar y tú vas a tener prioridades y poner límites en áreas que necesitamos. ¿Sabe, queridos? Usted no tiene idea de cuántas cosas ha venido en tu vida para bendecirte y usted las perdió
Fueron robadas porque yo estaba, ¿qué? Distraído. Dile al hermano, por favor, no te distraias más. No te distraias más. Sabe, queridos, y el mayor enemigo que vamos a enfrentar, el mayor enemigo que vamos a enfrentar no es el diablo. ¿Sabe quién es? Ponte el dedito así, pone delante y hace así. Yo mismo. Ese es el mayor enemigo que vamos a enfrentar. Yo tengo que decir no para mí mismo, para mi carne, para mis sentimientos, para las cosas que vienen, para la presión que uno va a sufrir. Yo tengo que aprender a decir no. No, Pastor Marcos. No. Ah, pastor, salió una serie de Netflix ahora con 1200 episodios que va a ser una bendición. No. Hay un videogame ahora tremendo que tú vas ahí, tú vas a divertir. No. Yo sé porque yo y la pastora, mira, nosotros empezamos a asistir a una serie de Nabucodonosor, una historia bíblica con 350 capítulos, ¿no? Que se llama capítulos y estamos ahí, empezamos, y es muy interesante porque muestra toda la historia de la Babilonia, de los profetas, es muy ilustrativo, es muy linda esta serie. Y empezamos a asistir, oh, qué lindo, primeiro día un capítulo, segundo día 2 capítulos, y ella me dice, hoy vamos a asistir solamente 2. Y cuando mirábamos, eran 3, 4, y estábamos ahí hasta la 1 de la mañana assistindo o capítulo. Yo dije, ¿cómo? Aí no outro dia para despertar às 7 da manhã, não despertava. Ia dormir lá 1, como vai despertar às 7? E aí, esse é o problema, porque uno vai, e quando vê, saiu uma nova, eu tenho que dizer, não. Eu disse, a hora chega, vamos assistir uno. Estamos esperando agora uma nova série que é sobre o rei Davi. Pero já entramos em acordo. Ela não me vai convencer a assistir mais que 2. Eu já dije, não. Aqui para mim, é para mim. Olha, eu também sou culpável. Eu digo não, ela disse, vamos, que sai. Aí me convence. Aí eu digo não, e quando ela não quer, eu digo sim. Então estamos os dois. Sim, eu estou admitindo a culpa. Pero sabe que passa, igreja? É o tempo de dizer não. Quais tus prioridades? Quais são os límites que Deus está dizendo que tu tens que poner? Em que área tu estás enredado? Tu ves que estás aí e não sale, não consigue. Isso é para mim e para ti. É tempo de, como dijimos allá em Corinto, examine-se o homem a si mesmo para ver o que passa. Deus quer levantar-te para esse tempo. Deus quer que tu estés queimando para esse tempo. Deus quer acender tu lâmpada. Deus quer preparar-te a igreja em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero invitar o ministério de alabança, por favor. E já estou quase concluindo este mensagem. E sabe, queridos, sabe que muitos problemas de nossos hijos hoje, hijos rebeldes, sabe por quê? Porque eles nunca aprenderam a palavra não. Hijos que estão dando problemas hoje, sabe por quê? Porque nunca escucharam de seus padres não. E é allí onde temos que decidir. Que queremos? Salvar nossa família, porque a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu tenho que poner mis prioridades em ordem. E assim diz em Apocalipse 3:3. Assim que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantieras despierto. Diga si hay que mantenerte despierto. Diga eso con fe. De nuevo, que yo siento que no hay mucha fe. De nuevo. Y cuanto menos esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Jesús es así. Él dijo, las 10 estaban ahí, 5 salieron. Cuando ellas regresaron, la puerta estaba cerrada. Ahora es el tiempo de decidirmos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Ahora es la hora en tu vida aquí, que sea 70, 80, 100, 120. Es la hora que tú vas a decidir dónde tú vas a pasar la eternidad.